Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que corresponde tanto al 17 y 18 de abril del presente año, tomando en consideración que pues, el contenido va tanto para la sección A como para la sección B del curso de Derecho Procesal Penal 1. Continuando con la clase, ya después de haber tomado un receso por las vacaciones de Semana Santa, nos toca continuar viendo las medidas de coerción. ¿Se recuerdan ustedes que yo les explicaba en cuanto a les hacía la pregunta que si el auto de procesamiento era apelable? Yo les expliqué que no, de acuerdo al artículo 320 del Código Procesal Penal. Este solamente puede ser reformable de oficio durante la etapa preparatoria, es decir, durante el tiempo que el Ministerio Público tiene para hacer la investigación antes de que presente la acusación. En cuanto a la siguiente medida de coerción, que corresponde a la prisión preventiva o a la medida sustitutiva, en esta quisiera comentarles, y como ya les manifestaba en la clase anterior, que en el artículo 264 de la medida sustitutiva hay una serie de delitos en los cuales el juez tiene prohibido decretar medida sustitutiva. Ya lo expliqué en su momento. No obstante, esa medida de coerción o medida sustitutiva o prisión preventiva, como puede ser cualquiera de ambas, me voy a referir en cuanto a la revisión de la medida de coerción. Revisión de la medida de coerción, que puede ser prisión preventiva o medida sustitutiva. Explico primero la prisión preventiva. ¿Dónde la encontramos regulada? En el artículo 277 del Código Procesal Penal. Ahí vamos a encontrar la medida sustitutiva. La revisión de la medida, 277 del Código Procesal Penal. Si el juez, pongamos el ejemplo, yo voy a siempre estar utilizando los dos audios de las audiencias que les envié para que nos podamos entender mejor. Vamos a tomar en cuenta el audio de la prisión preventiva que decretó el juez de la libertad. En este caso, esa prisión preventiva se puede revisar de acuerdo al artículo 277. Es decir, que en el transcurso de la investigación, si la defensa y el sindicado lo consideran viable y que ellos constatan que las circunstancias primitivas que dieron lugar a la prisión preventiva, es decir, allá en la primera audiencia o en la primera declaración, han variado o han cambiado, se puede pedir esa revisión de la medida de coerción de prisión preventiva. Porque recuérdense que a ustedes les he dicho que lo que se pretende es la libertad de la persona, es el principio. Proporcional es la prisión preventiva. ¿Cómo procede esto? Pues lógicamente verifiquemos que dentro de la investigación no fue robo agravado, por ejemplo, sino que la investigación, los medios que se van recabando, nos dan a nosotros como abogado defensor la pauta de que aquí pudo haber sido un delito de hurto agravado. Entonces se le solicita al juez, a través de una petición oral, que ya vimos las peticiones que pueden ser orales, por teléfono, por fax, una audiencia para conocer revisión de medida de coerción de prisión preventiva, así se le llama. Entonces el juez va a convocar a esa audiencia a los sujetos procesales y se va a discutir en una audiencia esa revisión de esa medida de coerción. La defensa, lógicamente, lo que va a argumentar es que las circunstancias que dieron origen a la prisión preventiva en aquella audiencia ya cambiaron.
porque ya hay elementos de investigación que se han recabado, donde se hace constar o se puede presumir que la conducta de mi cliente no se encuadra en robo agravado, sino en hurto agravado, por ejemplo. Y si declarara con lugar el juez esa audiencia, pues lógicamente, como el hurto agravado, si ustedes ven en el 264 de las prohibiciones, no aparece o no tiene prohibición el juez, o puede ser solo un hurto. Entonces ahí ya procede modificar el auto de procesamiento, ya no de prisión preventiva, sino de medida sustitutiva. De esa cuenta el proceso va a continuar con la investigación. El plazo ya está dado desde la primera declaración de acuerdo al artículo 82, pero la persona inmediatamente va a recobrar su libertad y va a quedar ligado al proceso por hurto agravado, ya no por robo agravado, con medida sustitutiva. Ahora veamos el ejemplo del caso del juzgado de San Benito, del delito de extorsión, donde el juez, si no estoy mal, dejó una caución económica como medida sustitutiva regulada en el numeral 7 del 264. Que la persona no tuviera la capacidad de pagar esa medida de coerción, o sea, esa caución económica, y como no la pagó, ella continúa guardando prisión, y los elementos de investigación han variado. Entonces se ha corroborado de que ella no pudo haber participado en el delito de extorsión, y por lo tanto se le puede pedir al juez una revisión de la medida de coerción de medida sustitutiva en cuanto a la caución económica, o puede ser probándole al juez que la persona está de escasos recursos a través de un estudio socioeconómico emitido por una trabajadora social, en el cual se va a demostrar que ella no tiene la capacidad de poder pagar esa caución económica. Algo muy importante, si ustedes leen el artículo 277, no, que tienen que leerlo. Esta revisión de la medida de coerción se puede plantear en cualquier fase del proceso. Es decir, no pienso confundirlos, quiero que escuchen bien, y si no les queda, pues vuelvan a escuchar. El auto de procesamiento solo es reformable de oficio o a petición de parte. Pero ese sí dice que solamente es reformable de oficio o a petición de parte solo en la etapa preparatoria o en la fase preparatoria, antes de que el Ministerio Público presente la acusación. Es decir, dentro de los 3 meses si hay prisión preventiva, o dentro de los 6 meses si hay medida sustitutiva. Mientras que la revisión de la medida de coerción, esa se puede solicitar ante el juez en cualquier fase del proceso, ya sea en etapa de investigación, en etapa intermedia o ya sea en la etapa del juicio, porque es un derecho consagrado en el Código Procesal Penal en el artículo 277. Después de haber explicado ese punto, paso a lo siguiente. Recuerden ustedes que en el 264 vimos o explicamos que hay tipos penales en los cuales el juez tiene prohibido decretar una medida sustitutiva. Pero no solo en esos casos. También el juez, de acuerdo a la prueba o a los medios de convicción que se le presenten en la primera declaración, que ya ustedes escucharon, el artículo 262 y el 263 nos hablan del peligro de fuga y del peligro de obstaculización. Explico. ¿En qué consiste el peligro de fuga? 262. Es decir, que la conducta o el tipo penal que se le imputó al sindicado en la primera declaración sí goza de medida sustitutiva porque no está prohibido dentro de los tipos penales. Por ejemplo, les voy a poner un tipo penal de lesiones graves. Lesiones graves. 2 personas se discuten, uno saca un machete y le pega a otro varios machetazos en su integridad física, lo manda al hospital. Tenemos un dictamen pericial, o aunque no lo tengamos en ese momento, y le tipificamos o le imputamos lesiones graves.
Ese tipo penal goza de medida. Pero resulta de que al momento de la primera declaración, el abogado defensor no acredita el arraigo de la persona. Eso lo van a ver ustedes en los numerales del artículo 262. Yo lo voy explicando. ¿Qué es el arraigo? Tiene que ser la persona sindicada originaria del lugar donde se cometió el hecho. Por ejemplo, oriunda de ese lugar. Tiene que acreditar su domicilio, su lugar donde vive, si tiene hijos y tiene esposa. ¿Cómo lo va a acreditar? Con las partidas de nacimiento. Que él no va a abandonar el lugar donde vive y que también él trabaja para tal empresa, para tal institución. Eso lo tiene que acreditar usted como abogado defensor en la primera declaración. Si usted como abogado defensor en esa primera declaración no acredita el arraigo de su cliente, él se va a quedar preso. No es porque el tipo penal sea prohibido para el juez darle una medida, sino porque no acreditó el arraigo, como dice el 262. Entonces, hay un peligro de fuga, que si lo dejamos con medida sustitutiva, se nos va a ir. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Si no acreditó el arraigo, no acreditó su asiento, su domicilio, su residencia. Es decir, estos tipos de documentos se acreditan con la certificación de la municipalidad del lugar, secretario, del alcalde, con el presidente del COCODE, con unas copias certificadas del domicilio de la escritura pública del inmueble donde él vive, con una constancia laboral de la empresa para donde él trabaja. Es decir, ese es su trabajo, usted como abogado o del abogado, antes de la primera declaración, correr para poder tener esos documentos y poderle acreditar al juez que su cliente es una persona de arraigo, o sea, que vive en el lugar donde se ha cometido el hecho. Explico el 263, el peligro de obstaculización. Repito, con la misma explicación anterior, el tipo penal sí goza de medida, pero hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? El 263 nos dice que si nosotros dejamos, o si el juez deja a la persona con medida sustitutiva, es decir, en libertad, sujetado a proceso, él puede correr a ocultar información o a modificar o suprimir aquellos documentos que pueden servir como medios de prueba en contra de él, o influir en contra de las víctimas para que no continúe el proceso en contra de él, incluso peritos, testigos y todos los que pueden intervenir en un proceso que tengan conocimiento del hecho que se le está incriminando. Es decir, entonces, en estos dos institutos procesales, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, es una facultad que el Ministerio Público tiene de pedirle al juez por qué no es conveniente que esta persona quede con medida sustitutiva. El juez tendrá que analizar, y si usted como abogado no acredita el peligro de fuga a través del arraigo, o hay elementos para creer que sí va a ocultar la información o la va a modificar o va a ir a amenazar a testigos o víctimas, el juez tiene la facultad de dejarlo con prisión preventiva. Explicado esto, compañeros, yo necesito, repito, cualquier duda, lean su Código Procesal Penal conforme lo que vamos viendo, y cualquier duda que ustedes tengan, a través del grupo de WhatsApp, ustedes pueden hacer la consulta. Yo en su momento me tomo el tiempo y les hago la aclaración respectiva. Lo que yo quiero es que no les vaya quedando dudas, porque si Dios quiere, al regresar, ya sea en este o en el otro semestre, pues nosotros vamos a continuar con el curso, y todo lo que vamos a ir viendo tiene relación, o todo lo que nos falta que ver tiene relación con lo que ya vamos viendo.
Después de haber explicado lo que es entonces la revisión de la medida de coerción, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, voy a explicarles en cuanto a la revisión nuevamente de la medida de coerción. Si el juez la declara con lugar, esta audiencia de revisión de medida es apelable. Si el juez la declara sin lugar, también es apelable. ¿Quién la va a apelar? La parte procesal que le cause agravios, la resolución que emita el juez. ¿Cuál es el plazo para interponerla? Pues ya lo sabemos nosotros, que son 3 días. ¿Dónde lo encontramos fundamentado, si es apelable o no? En el 404 del Código Procesal Penal, que nos establece en el numeral 10 que son apelables los que nieguen o restringan la libertad de la persona. Es decir, que si a través de un auto se mantiene la restricción de la libertad, después de pedir la revisión que ya les manifesté, sí cabe el recurso de apelación ya indicado. Pasamos al siguiente tema, que se refiere a la admisión del querellante adhesivo. En este tema ustedes ya tienen conocimiento porque ya explicamos la figura del querellante adhesivo. Lo vimos ya en el artículo 116 y 117 del Código Procesal, que en este caso la víctima, a través de su abogado, tiene derecho a constituirse como querellante adhesivo y de esa cuenta convertirse en un sujeto procesal, y va a coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación, solicitándole al juez la admisión para constituirse como tal. Fundamento legal, artículo 118 del Código Procesal Penal. Dice que este 118 del Código Procesal Penal, quien pretenda querellarse dentro del proceso, tiene que hacerlo antes de que el Ministerio Público requiera la apertura del juicio, es decir, antes de que el Ministerio Público presente la acusación. Vencido este plazo, es decir, presentada la acusación, como ya lo expliqué en la clase anterior, presentada la acusación por el Ministerio Público, si posteriormente usted quiere comparecer como abogado en la figura de querellante adhesivo, el juez automáticamente lo va a rechazar sin más trámite, porque el artículo 118 es claro en decir que usted tiene que constituir, si quiere constituirse querellante adhesivo, tiene que hacerlo antes de que el Ministerio Público presente la acusación. Recuerden ustedes de que en la primera declaración, a veces, como vimos en los dos casos, allí no había querellante adhesivo, porque es una primera declaración que se da posteriormente a la aprehensión de la persona. Pero ya en la fase de investigación, la víctima, ya lo explicaba yo, desea constituirse como querellante adhesivo. ¿Cuál es lo que pretende? Dijimos, la reparación digna, 117 y 124 del Código Procesal Penal, que ya lo expliqué en su momento. Si él no se constituye dentro del plazo establecido, el juez lo va a rechazar sin más trámite. Entonces usted se constituye ante el juez, como repito, de forma oral, pide la audiencia que se quiere constituir como querellante adhesivo. El juez señala día y hora para esa audiencia, emite la resolución que corresponde y en el día de la audiencia le da la palabra al querellante adhesivo, a quien se va a constituir como querellante adhesivo, para que haga valer sus pretensiones. Lógicamente le corre audiencia a las partes, tanto al Ministerio Público como a la defensa del sindicado, para que se pronuncien al respecto. Por lo general, el Ministerio Público jamás se va a oponer a esa figura, toda vez que ya lo vimos, 116 y 117, él puede coadyuvar a la investigación.
Quien sí se va a oponer en su momento, lógicamente, es usted como abogado defensor de su cliente, porque entonces usted ya va a tener un instituto o una institución más que va a investigar el caso en contra de su cliente. Entonces usted se va a oponer. ¿Qué tipo de oposición puede plantear usted? Pues esa las encontramos en el artículo 294 del Código Procesal Penal, que es la incompetencia, que es la falta de acción, o puede ser la extinción de la persecución penal. Específicamente, la figura o la excepción que usted puede plantear como defensor para que quien se quiere constituir como querellante, el juez no lo acepte, es planteando una falta de acción. Siempre y cuando usted, como conocedor del derecho, esa falta de acción, pues consiste en que la persona que se está constituyendo como víctima no tiene legitimidad como agraviado. Y aquí entramos entonces al 124, quienes se consideran víctimas. Si quien el que se está constituyendo como víctima no aparece dentro de lo regulado en el 124, que dice quienes se constituyen víctimas o quienes se consideran víctimas, usted analiza ya como parte dentro del proceso como sujeto procesal y dice entonces, no, él no se considera víctima, y usted puede plantear la excepción argumentando que la persona que se está constituyendo como víctima, está en el 117, quienes se consideran víctimas: cónyuges o familiares, directos o indirectos, o quien conviva con él en el momento de cometerse el delito, ¿verdad? Puede ser que esta persona haya sufrido daños físicos o sufrimientos emocionales. Si no está dentro de ese catálogo que establece como víctimas el 117, entonces usted puede plantear una excepción de falta de acción. Y de igual manera puede plantear una excepción de extinción de la persecución penal, porque una tercera persona que se considere víctima quiere constituirse en el proceso y resulta que la víctima directa ya abandonó la denuncia porque ya hubo un arreglo previo con la parte sindicada. Lo encontramos en el artículo 32 del Código Procesal Penal, en el cual ahí está el listado en qué momento procede la extinción de la persecución penal. Caso contrario, el juez va a resolver y va a decir que se declara con lugar la intervención del querellante adhesivo, o puede decir el juez que se declara sin lugar la petición del querellante adhesivo y por lo tanto no lo admite dentro del proceso penal. Usted como querellante adhesivo se queda conforme con esa resolución, ¿sí o no? Esa es la pregunta. Pues no, usted inmediatamente se va al artículo 404 del Código Procesal Penal y en el numeral 12 nos manifiesta que esta resolución es apelable, que dicta el juez de primera instancia, porque él ha resuelto excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil. Es decir, que usted puede apelar como querellante adhesivo esa no admisión al proceso penal. Pero también la puede apelar usted como abogado de su cliente, porque el juez declaró con lugar la figura del querellante adhesivo para que se incorpore al proceso, siempre y cuando usted considere que sus alegatos están fundamentados en derecho, porque usted va a alegar una falta de acción
falta de personalidad de la víctima, y si se comprueba o se corrobora que sí es parte dentro del proceso como víctima, como lo regula el artículo 117, pues lógicamente lo que van a hacer es imponerle una multa por plantear una apelación frívola e improcedente. O sea, usted tiene que hacer el análisis que corresponda. Ese es el juego dentro del proceso penal. La figura del tercero civilmente demandado, esa ya la expliqué en clase. La encontramos, dijimos, en el artículo 135 del Código Procesal Penal, en el cual también él puede ser sujeto a proceso para que pueda dilucidar las responsabilidades civiles, es decir, la reparación digna. Ahora vamos a pasar a otro tema, que son los medios de investigación o de convicción, como le llaman, o de prueba en el proceso penal. Yo les explicaba ya a ustedes que en la fase de investigación, es decir, en la etapa preparatoria, todos los documentos que se vayan recabando como medios de prueba, en esta etapa y en la etapa intermedia se le llama medios de investigación o de convicción, y se van a constituir en medios de prueba en el debate, porque es ahí donde el tribunal los va a valorar o les va a dar un valor. Entonces ahí ya se convierten en medios de prueba. ¿Cuál es el fin de la etapa preparatoria o la fase de instrucción? Ya lo hemos explicado. ¿Cuál es el objeto? Determinar la existencia de un delito o de un hecho. Verificar que la persona que está siendo sindicada participó en él. O buscar quién fue el que lo cometió. El daño que se pudo haber causado a consecuencia de ese tipo penal. Pues lógicamente, para lograr esto, le corresponde al Ministerio Público, al querellante adhesivo y al defensor y al tercero civilmente demandado, si fuera el caso, disponer de todos aquellos medios de prueba que puedan utilizarse o que puedan ser útiles para fundamentar esa petición o esa pretensión o acusación que en su momento se va a realizar. Pasamos a un tema muy importante que yo se los he dicho, que es la libertad de prueba. Si bien es cierto, en el artículo del 187 al 253, 187 al 253 del Código Procesal Penal, nos dice cuáles son los medios de prueba que se pueden incorporar a un proceso. Pero vamos explicando. Primero vamos con un principio importante, que es la objetividad, donde lo encontramos regulado en el artículo 181 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice este artículo? Que el Ministerio Público, como los tribunales, ¿cuál es el fin que tienen que procurar? Es la averiguación de la verdad, mediante la prueba que se va a presentar y que está autorizada a poder diligenciar conforme lo regulado en este código o el Código Procesal Penal. Es decir, usted no puede obtener una prueba prohibida, porque entonces esa va a ser desechada, no va a ser valorada, porque el artículo 181 es claro en permitir que toda la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplimiento estricto en los preceptos de este código. Entonces vayámonos al artículo 182, que nos explica la libertad de prueba. Se puede probar todos los hechos y las circunstancias que tengan válidas
para la correcta solución del caso que se está investigando a través de toda la prueba permitida por la ley. Dice aquí, ustedes van a ver el artículo, entonces van a decir, ¿y esto qué quiere decir? Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Esa es la única excepción. Es decir, dentro de la libertad de prueba, usted como Ministerio Público puede practicar cualquier tipo de diligencia que tenga relación con el hecho que se está investigando. No necesariamente dentro de los parámetros que regula el 187 al 253. Dentro de la libertad de prueba usted puede probar todo. Recuerden que hoy en día con la tecnología, que el Código Procesal Penal no lo regula, pero que hoy en día ya es válido, las cámaras de video. En un principio estas cámaras de video, para poderlas incorporar a un proceso, había que pedir autorización de juez. Hoy en día el proceso penal, como ha sido cambiante y de acuerdo a la realidad social, hoy usted va a un negocio como parte de la investigación, le solicita al dueño del inmueble, del negocio, que le proporcione las cámaras de video de ese lugar, porque ahí se cometió un delito. Él se las proporciona. Usted solo fracciona el acta respectiva, la documenta, identifica a quien participa en la extracción y eso le sirve de prueba. Si él en un momento determinado, me dirá usted, se negara a proporcionar esos videos, esas cámaras, entonces usted se va a un juez de paz y le pide autorización para solicitarle a través de orden judicial al señor que se está negando a entregar las cámaras o los videos del horario en que se cometió el hecho, y él se lo va a autorizar. Caso negativo, pues usted ya puede iniciar un proceso penal en contra de él por encubrimiento, por ejemplo, ¿verdad? Que se pudiera hacer, la ley lo faculta. Pero eso no lo va a encontrar, eso no va a suceder, porque ellos siempre, es raro el negocio que se va a oponer a no proporcionarle las cámaras, aunque siempre argumentan que no sirven, que están ahí solo de adorno, pero que no están en funcionamiento. Entonces, dentro de la libertad de prueba solo dice que regirán las limitaciones nada más en cuanto al estado civil de las personas. Esto sí es claro. Yo puedo pedir una aprehensión en contra de fulano de tal. Puedo citar a fulano de tal, puedo decir que esta persona que cometió el delito se llama fulano de tal, que que murió fulano de tal. Bueno, lo puedo identificar con nombre y apellidos, pero eso no prueba nada. El único documento que prueba la identificación de una persona es la certificación emitida por el Registro Nacional de las Personas. Esa es la única excepción. Es decir, usted dentro de la investigación puede probar cualquier cosa, porque es sujeto de fiscalización en su momento por los sujetos procesales, si se le va a dar valor o no se le va a dar valor. Pero en cuanto al estado civil de las personas, usted sí tiene que probarlo. ¿Es casado? Aquí está la certificación de matrimonio. ¿Es soltero? Aquí está la certificación de su DPI de soltero. ¿Es menor de edad? Aquí está su certificación de nacimiento, donde dice que es menor de edad, de acuerdo a los años que haciendo la sumatoria. Entonces, esa es la única excepción que regula el artículo 182, que eso sí tiene que probarlo usted a través de los atestados del registro civil. De ahí todo lo demás, hay libertad de prueba. Lo va a encontrar usted en el artículo 185 en cuanto a la libertad de prueba. Usted lo lee y ahí lo va a encontrar. ¿En qué consiste la libertad de prueba? Dice que usted va a poder utilizar todos los medios que existan siempre que no supriman garantías constitucionales y procesales de las personas. Eso es lo que yo les he explicado. Recuérdense que el artículo 183 nos explica de la prueba legal, admisible y la que es inadmisible. Y de igual manera, ustedes van a encontrar cuál es el sistema de valoración de la prueba, que eso lo vamos a seguir platicando, porque ese tema llegamos a debate y lo seguimos viendo, cómo el juez razona la prueba en base a la sana crítica razonada, que es la lógica, que es la experiencia y la psicología práctica. Sencillo, la lógica son todos aquellos pensamientos que al juez
lo llevan a contradecirse en un momento determinado porque ven que el testigo o el sindicado o la persona que está declarando se está contradiciendo en lo que dice. Él ya tiene la experiencia, la lógica, la psicología es que él al momento de escuchar a una persona, él ve que está nerviosa, muestra inseguridad en lo que dice, se pone nervioso, se toca las manos, se las aprieta, es decir, que él no es concuerdo o no, perdón, no concuerda su testimonio con lo que narra, se pone de pie, se para, se nota un nerviosismo total en la persona. Y la experiencia pues es la que adquiere el juez a través de los diferentes procesos o diferentes causas que él va conociendo y por lo tanto va comprendiendo cuando una persona puede estar diciendo la verdad o puede estar mintiendo. Recuérdense que al final él es el que va a valorar la prueba. Entonces, ¿cuáles son los medios de prueba que se tienen que incorporar al proceso? Por favor, me leen el artículo, desde el artículo 187 al 253. 187 al 253. Ahí va a encontrar usted todos los medios de prueba, incluyendo los que no están ahí, pero que dentro de la libertad de prueba que regula el 182, usted también los puede practicar. Dentro de los medios de prueba del 187 al 253, ustedes van a encontrar una serie de artículos en los cuales les va a generar algunas dudas. Por favor, pregunten. Lo encontramos desde la sección segunda. El título es Comprobación Inmediata y Medios Auxiliares. Comienza desde el 187, desde la inspección y registro. Por favor, lo leen. Y también me leen todo lo relacionado a esos artículos, y entre ellos van a encontrar, por ejemplo, el 195, el levantamiento de cadáver, donde en un principio, en este artículo, ustedes van a ver que en la parte final dice que en aquellos lugares donde no hubiere Ministerio Público, es el juez autorizado para levantar el cadáver, jueces de paz. En la práctica ya no se está dando. En la práctica es el Ministerio Público el que va a levantar el cadáver, no importa el lugar donde se encuentre. Es decir, que ya no es aplicable que un juez de paz vaya a levantar un cadáver de un hecho violento. Es el Ministerio Público. Es más, por eso se pretende que el Ministerio Público tenga fiscalías en todos los municipios para poder cumplir con eso. No obstante, si no hay fiscalía en ese municipio donde se cometió el delito, tendrá que ser la más próxima o la que tenga la jurisdicción, la que se apersone a procesar esa escena de crimen de levantamiento de cadáver, porque los jueces no tienen el equipo necesario para poder practicar ese tipo de diligencias. De igual manera van a ustedes a encontrar, por ejemplo, en el artículo 207, el deber de concurrir y prestar declaración. Ahí ustedes lo leen. ¿Quiénes tienen tratamiento especial? Los funcionarios. 208. Ahí ustedes van a ver quiénes son los que tienen un tratamiento especial para prestar declaración. El 207, quiénes estamos obligados a declarar, deber, es obligación. Las excepciones de la declaración, de la obligación de declarar, en el 212, también ustedes ven ahí, ya lo vimos, parientes dentro de los grados de ley. De igual manera, ustedes van a ver un apartado dentro de los medios de investigación del 187 al 253 que se refiere a las peritaciones especiales. Está en el 238 que se refiere a la autopsia, lugares de la autopsia. También ya no es aplicable, o sea, el artículo sí es aplicable, pero no en cuanto a su contenido, que dice el 239, los lugares de autopsia. El artículo decía que se habilita en los hospitales y centros de salud. Hoy en día ya no. Los lugares de autopsia están específicamente en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Es ahí donde se practican
las necropsias de personas fallecidas por hechos violentos. Tenemos también el envenenamiento. Estoy hablando de las peritaciones especiales, peritación en delitos sexuales, 241, los traductores y los intérpretes, 242, 243. De igual manera, pues podemos encontrar los reconocimientos que se hacen de personas en el artículo 246. ¿Cómo se practica un reconocimiento de personas? Esto hoy en día, aquí en Petén, en el área central, y por qué no decirlo, los municipios circunvecinos, este reconocimiento se practica en la Fiscalía de Distrito porque ahí está la Cámara Gesell. Es una oficina, por decir así, donde se habilita para practicar este tipo de diligencias y aquellas declaraciones en calidad de anticipo de prueba de víctimas de hechos delictivos, especialmente en delitos sexuales, con personas, niños o niñas o adolescentes, que son vulnerables y que para evitar que lleguen al proceso penal a declarar, pues se hace a través de Cámara Gesell su declaración en anticipo de prueba. Y de igual manera se hace este reconocimiento de personas en el 246, y donde dice que tiene calidad de anticipo de prueba en el artículo 248. Por eso es que el juez tiene que estar presente en ese tipo de diligencias que se realizan fuera del tribunal. Y terminamos con el careo, que es el que termina hasta en el 250 al 253. Compañeros, esta es la clase que corresponde a la fecha ya indicada. Por favor, escúchenla, lean los artículos que les mencioné aquí en esta clase del día de hoy, y cualquier duda que tengan, por favor, con confianza, consúltenla a través de WhatsApp, y ahí pues ya nos ponemos de acuerdo cómo se le puede dar la respuesta. Si es extensa, pues podría ser ahí mismo; si es corta, perdón, y si es extensa, pues podríamos utilizar el correo. Les agradezco mucho por la atención. Pasen buen día.